Bueno, pues hoy vamos a platicar sobre las partes con las que escribimos, las partes del cuerpo con las que escribimos y sobre todo las fuentes de inspiración que nos hacen escribir, que nos llevan a escribir. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, pues para eh, en- encontrar la parte del cuerpo o definir la parte del cuerpo con la que escribimos, pues nos puede llevar a definir también qué orientación tiene nuestra literatura, qué orientación tiene lo que escribimos. Entonces, eh, vamos a ir analizando lo que es las diferentes partes del cuerpo con la que la gente escribe, con la que las personas, los escritores escribimos, desde luego metafóricamente, ¿no? Eh, Podemos escribir con el cerebro, con el corazón, con las entrañas, con el estómago, podemos escribir también con la sexualidad, con las partes pudendas, ¿no? Como se dice, para no causar estragos, porque ya saben que las redes sociales son los nuevos sensores, no permiten que se digan las palabras tal cual son, sino que tenemos que usar eufemismos, pues para que, según esto, las personas sensibles no se ofendan. Entonces, vamos a hablar sobre eso, pero pues, primero vamos a hablar sobre las fuentes de inspiración. ¿Qué es lo que nos inspira a escribir? Bueno, desde luego, pues primero pues voy a hablar, desde luego voy a compartir pues mi propia experiencia. Yo, la verdad, la primera vez que tuve el deseo de escribir algo literario más allá de de lo que era pues las tareas escolares, pues fue en la secundaria. Estaba yo en la secundaria y entonces a mí me gustaba mucho el rock, me sigue gustando mucho el rock. Entonces hay un disco de una banda inglesa de rock pesado que se llama Led Zeppelin, y en esa, en ese disco, el disco 4, el disco 4 o el disco Soso, que es, bueno, así se llama porque tiene unos símbolos, unas runas, unos símbolos rúnicos celtas que definen, que simbolizan a cada uno de los integrantes del grupo. Y entonces parece que dice la palabra Soso, Sozo. Entonces, ese disco que contiene pues una de las canciones más conocidas de Led Zeppelin y del rock de todos los tiempos, que se llama Escalera al Cielo, que además en sí misma es, para mí, es uno de los grandes poemas del rock, ¿no? De las canciones del rock, que está llena de simbolismo, que está llena de simbolismo y que además está hecho de una manera muy bella. Eh, Ese disco contiene esa canción y bueno, algunas otras canciones, pero lo más importante es que el disco era de portada doble,
es decir, tenía una portada desplegable, como eran los LPs hace mucho tiempo, y en la parte del medio contenía un dibujo que era un hombre subiendo la, eh, una montaña, ¿no? Se veía un hombre abajo subiendo una montaña y arriba, en la cima de la montaña, estaba un monje con con un quinqué, con una lámpara en la cima de la montaña. Eh, a mí me impresionó mucho. Ya después supe que después al leer y al estudiar, supe que ese monje en realidad era un ermitaño y que es una de las cartas del tarot, precisamente el ermitaño. Eh, Posteriormente, a mí me impresionó mucho esa imagen del hombre subiendo la montaña. Y luego, pues vi una película, precisamente una película de Led Zeppelin, que se llama, la canción sigue siendo la misma, The Song Remains the Same, que es, pues la película es documental sobre una presentación de Led Zeppelin en el Madison Square Garden en 1973. Y además de que, bueno, pues salen las canciones, filmaron 4 segmentos donde cada uno de los miembros del grupo, Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones y John Bonham, pues hacen alguna cosa de fantasía, ¿no? O sea, realizan una cosa de fantasía. La de John Bonham, pues es que él es un gángster. La de Robert Plant, pues es que él sale con su hijo en la campiña inglesa. Por cierto, ese niño que sale con él ahí, todo es un niño precioso con el pelo rubio. Karak morirá años después y eso pondrá muy mal a Robert Plant por la muerte de su hijo. Pero la parte de Jimmy Page es precisamente que es él eh, subiendo una montaña y entonces sale precisamente este ermitaño y Jimmy Page está subiendo la montaña y él eh, sube la montaña y cuando llega a la cima el ermitaño se quita la capucha y el ermitaño tiene el propio rostro, el mismo rostro que Jimmy Page, ¿no? Eso fue a mí lo que me impresionó también. Y bueno, pues tratar de utilizar esa imagen, ¿no? Escribí un cuento que por ahí todavía lo debo tener, lo escribí a mano en hojas de cuaderno profesional. Y eso es lo que yo considero lo primero que escribí con intenciones literarias. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Eso fue lo primero que escribí con intenciones literarias. Es decir, de un hombre que va subiendo precisamente la montaña y termina descubriendo que la persona que él ve en la montaña es el mismo. Eh, ya antes, bueno, ya antes, de tiempo antes, pues yo ya escribía cosas, sobre todo, como ya he contado en alguna otra ocasión, escribía en el periódico del Salón que hacía mi querida amiga Verónica Lomelí, que vive ahora en Canadá, ya trabaja en la UNAM en Canadá, y ella fue la que hacía el periódico, y bueno, pues yo allí fue donde empecé
dando mis primeros pasos como escritor, como periodista, vamos a decirlo así, un poco jugando. Y ya después, como muchas personas, pues empecé a escribir poemas de amor. Poemas de amor, pues que pues, yo escribía de acuerdo con lo que la experiencia que yo tenía de haber leído, y yo lo que entonces creía, pues era que la poesía pues solamente podía ser rimada, y entonces pues yo escribía poemas rimados porque el único libro de poesía que había en mi casa eran las rimas y canciones de Gustavo Adolfo Bécquer, un libro así de grueso, ya muy viejito, incluso en ese entonces ya era muy viejito, y pues ese lo leía y me gustaba, muchas cosas no las entendía, pero me gustaba la música de la poesía. Y así escribí muchos poemas, sobre todo pues a la niña que me gustaba en ese entonces. Y después pues ya empecé a escribir ya más en forma cuentos que fui publicando ya cuando, pues bueno, finalmente, cuando decidí convertirme en escritor, pues bueno, ya escritor serio, no quiero decir profesional porque el escritor profesional es aquel que escribe para que le paguen por escribir, y a mí he sido escritor profesional, me han pagado por escribir, pero sobre todo el escritor serio es el que escribe lo que le viene en gana, lo que quiere, así obtenga un beneficio, así le paguen, escribe lo que quiere. Para mí esa es una diferencia entre un escritor profesional y un escritor serio. Esto, pues bueno, no es excluyente el decir que, bueno, los escritores profesionales no son serios, pero sí hay escritores serios que no son escritores profesionales, es decir, que no escriben para que les paguen o no escriben por obtener un beneficio monetario, sino por el simple hecho de que les gusta escribir y escriben lo que quieren. Bueno, entonces ese fue el inicio. Entonces yo no sé, yo no puedo yo, en mi caso personal, yo no podría definir qué fue lo que me llevó a mí a escribir, cuál fue la primera inspiración. Esa, no sé qué me llevó a querer escribir ese cuento del hombre que se sube la montaña y se encuentra con que es el mismo, el hombre que lo llega a la montaña es el mismo. Pues bueno, obviamente, pues bueno, pueden aplicarse varias, eh, pues teorías, ¿no? Interpretaciones freudianas, psicoanalíticas, ¿no? Sobre qué significa eso, pero bueno, ese fue mi inicio. Cada quien podrá tener su inicio, su motivación principal, pero entonces, sobre todo, yo creo que, pues bueno, las diferentes fuentes de inspiración para escribir, ya cuando uno tiene una motivación para escribir, ya ha encontrado alguna motivación para escribir, pues yo creo que son varias las fuentes de inspiración principales para escribir. Y pues bueno, vamos a platicar sobre ellas, ¿no? Y yo, bueno, primero que nada, la primera fuente de inspiración para escribir es uno mismo. Es decir, es la observación de uno mismo. Para ser escritor, para convertirse en escritor, para querer escribir, para poder escribir, uno debe de ser un constante y permanente observador de sí mismo, analista de su propia interioridad, de su propio actuar, de su propia vida. Si una persona sin introspección, es decir,
una persona que no se pregunta, que no se está observando constantemente acerca de lo que siente, de lo que piensa, de lo que percibe, no puede ser escritor, ¿sí? O sea, es una de esa es la primera condición, porque ¿de dónde va a sacar alguien los temas o las preocupaciones, las preguntas, las dudas y las certezas también para escribir algo? Pues es precisamente de la observación de uno mismo, ¿sí? Entonces, no puede haber escritor si no es repito, permanente y constante observador de sí mismo. Esto puede parecer una obviedad, pero en realidad no lo es. En realidad es una cuestión muy importante, eh, porque, bueno, por una parte, quien no se observa, pues no puede prestarle a los personajes, eh, pues sentimientos, ideas, preocupaciones, porque finalmente los personajes, cuando se escribe ficción sobre todo, cuando se escribe ficción, los personajes son extensiones del mismo escritor. Los personajes son extensiones de uno mismo. Son y no son uno. Y es ahí donde entra la segunda fuente de inspiración muy ligada a la primera, que es la observación de los demás. El escritor es un permanente y constante observador de los otros seres humanos. Es decir, ya conjuntándolo a uno y a los demás, el escritor es un permanente observador de la naturaleza humana. Aquel escritor, aquella persona a la que no le interesa, a la que no tiene interés en observar a los demás, en observar, en preguntarse por qué los demás hacen una cosa, por qué hacen eso, por qué sienten lo que sienten, por qué hacen lo que hacen, por qué piensan lo que piensan, por qué actúan de determinada manera o por qué actuaron de determinada manera en los diferentes momentos de la humanidad y de la vida, pues no puede aspirar a escribir algo que valga la pena, ¿sí? Todos los grandes escritores han investigado y han profundizado en los misterios de la naturaleza humana. Esa es la clave, esa es la primera fuente de inspiración. De ahí es de donde salen las historias, de ahí es de donde sale la, la, eh, la inspiración para escribir, ¿sí? Esa es la primera fuente de eso, es la observación directa de uno mismo y de los demás, porque la literatura es precisamente eso, es la exploración de la naturaleza humana, de los misterios de la naturaleza humana, ¿sí? Y eso es en las diferentes formas, en los diferentes géneros, son diferentes formas de expresar, pero eso es lo principal. Luego, pues tenemos la segunda, la tercera fuente, vamos a decirlo así, que es, pues, obviamente los libros, los otros libros. Hola, hola Claudia, ¿cómo estás? Eh, los libros son también fuente de inspiración y fuente de aprendizaje también para el, la escritura y o fuente de contagio, ¿sí? De inspiración y de contagio. Es decir, muy, son
muy pocas las personas, o sea, todos los verdaderos escritores, y cuando digo verdaderos escritores son los que se toman en serio la escritura y no lo toman como una forma de obtener otros objetivos, sino por el hecho mismo de escribir, por la satisfacción y por el impulso de escribir, por la necesidad de escribir. No puede haber verdadero escritor que no sea un apasionado de la lectura, ¿sí? Porque, bueno, sobre todo en la vida que tenemos, en la vida actual, en la vida del hombre moderno, eh, nuestras experiencias de vida se han normalizado, se han estandarizado, se han igualado, ¿sí? Las vidas de las personas son muy parecidas. Las experiencias de vida de las personas, sobre todo en el mundo moderno, en la actualidad, son muy parecidas. Es decir, son eh, contadas las personas que se salen de los padrones, de los patrones, de las convenciones de la sociedad moderna y emprenden otras aventuras, otras vidas y experimentan otra vida a través de su propia, a través de su propia existencia. Es decir, eh, hay muchas personas, sobre todo en las ciudades, que ven las mismas cosas, experimentan las mismas cosas, se exponen a los mismos mensajes, realizan actividades muy parecidas, ¿no? Sobre todo si trabajan en cuestiones intelectuales y cuestiones de servicios, son muy iguales. Y eso nos lleva entonces a que muchas de las historias que se escriben en la actualidad sean muy parecidas, ¿sí? Sean muy parecidas. Y entonces, pues, si además no leemos y no nos inspiramos y no pensamos en otra vida, en otras vidas, no conocemos otras vidas, no conocemos otras formas de ser, no conocemos otros oficios, no conocemos otras maneras de pensar diferentes a las de nuestro círculo social, pues es difícil que hagamos una obra literaria que valga la pena porque la gran mayoría de las personas pues escriben sobre lo que tienen inmediatamente. Esa es una cuestión muy importante, sobre todo cuando uno es joven, porque cuando uno es joven, pues uno está empezando a vivir y pues cree que todo lo que le está sucediendo, que todo lo que le sucede, pues es único y es muy importante. Y no se da cuenta que sus historias, las historias, lo que le está sucediendo, le sucede a cientos o miles de personas igual, de la misma manera o de forma muy parecida. Y entonces ahí es donde, y que además, pues uno no tiene la experiencia y el conocimiento literario para darle una, una originalidad, un realce, darle una forma diferente a lo que ya se ha escrito una y otra vez desde hace mucho tiempo y que se ha escrito de una manera mejor. Y entonces, pues terminan, pues, por ejemplo, los jóvenes, pues escribiendo variaciones interminables de Romeo y Julieta o de La Cenicienta o pues sí, de las historias que ya se han escrito una y otra vez y que además se siguen escribiendo y haciendo historias y películas y series sobre lo mismo. Eh, He ahí lo importante de la lectura, ¿no? He ahí lo importante de la lectura. Entonces,
regresando a la primera fuente de inspiración, uh, podríamos decir que la fuente de inspiración primaria es la vida, es la experiencia. Por eso, el escritor no debe de limitarse, no debe de negarse a la experiencia y no debe de, y sobre todo no debe de negarse a la exploración de los sentimientos. Desde luego, yo no estoy diciendo que si alguien tenga que, alguien para escribir sobre un marinero, pues se vaya de marinero, porque precisamente para eso están los libros, para aprender sobre los marineros. Pero sí, por ejemplo, si va a escribir sobre una historia de amor, pues tiene que experimentar el amor. Si va a escribir sobre un odio, sobre el odio, pues tiene que haber experimentado el odio, tiene que haber experimentado la tristeza, tiene que haber experimentado la melancolía, tiene que haber experimentado la frustración, tiene que haber experimentado la ira y analizarla. Por eso decíamos la observación, la introspección, porque todo eso es material para escribir. Todo eso es material para escribir. Independientemente de la imaginación que le dé uno a las historias y a las cosas que uno escribe, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la literatura de ficción, de la narración de historias que pueden tomar diferentes formas, desde cuento, la novela, el cine, las series, eso es a lo que yo le llamo la narrativa ahora, que no se define nada más por la literatura escrita, vamos a decirlo así, sino también las creaciones audiovisuales, como el cine y la televisión, las series, que cuentan historias. Eh, Desde luego que hay un elemento de la imaginación, pero esa imaginación ¿de dónde viene? Bueno, viene de la propia vida, de la propia experiencia, pero viene sobre todo de los libros. ¿Sí? Los libros son, los libros son la fuente más importante para adquirir una experiencia y adquirir una experiencia que una sola vida no nos va a alcanzar para vivir todas las vidas que podríamos vivir a través de los libros. ¿Sí? A través de los libros podemos ser piratas, podemos ser astronautas, podemos ser toreros, podemos ser narcotraficantes, podemos ser presidentes, reyes, podemos ser todo lo que ustedes quieran, eso es lo que podemos ser con la literatura. Ahora, hola Georgina, ¿cómo estás? Qué gusto que andes por acá. Bueno, pues ya más o menos ya se han unido varios amigos, pues hagan presencia, mándenme saludos, díganme qué tal y como, si me están oyendo bien, si me están viendo bien. Entonces, eh, en alguna ocasión, por ejemplo, me encontré con una persona que me dijo que quería escribir una novela policíaca. Y entonces yo le dije, bueno, pues platícame. Hola, ¿qué tal, Ana Celia? ¿Cómo estás? Eh, Me dijo que quería escribir una novela policíaca. Y yo le dije, bueno, pues platícame qué novela te gusta más, qué autores de novela policíaca te gustan. Me dijo, no, yo no he leído novela policíaca. Yo nada más he visto películas y series policíacas. Y entonces, pues, desde luego, pues, me sorprendió la audacia, la intrepidez de esa persona, ¿no? De creer que sin haber leído nada de novela policíaca, iba a poder emprender una novela policíaca.
sobre todo porque el género de la novela policíaca es un género tan transitado y tan, vamos a llamarlo así, tan competido, que es muy difícil crear ya algo. Eso no quiere decir que sea imposible, pero sí es muy difícil crear algo novedoso, algo que sobresalga. Los escritores que siguen escribiendo novela policíaca, que hay muchos en el mundo, escriben novela policíaca porque le han encontrado algo diferente, alguna variación, algunos elementos que los distinguen de lo que se ha escrito desde que Arthur Conan Doyle inventó a Sherlock Holmes, que es el abuelo de todos los detectives y de todas las novelas policíacas habidas y por haber y de todas las series y películas policíacas que hay. Él creó ese gran arquetipo que es el del detective y que es el que domina el género de la novela policíaca, que bueno, se le llama novela policíaca, aunque no salgan policías, pero vamos a llamarle novela criminal, ¿no? Novela sobre crímenes. Entonces, pues es muy difícil. O sea, igual si alguien quiere escribir una novela, una novela de ciencia ficción, pues es muy difícil que pueda escribir una novela de ciencia ficción que valga la pena si no ha leído nada de ciencia ficción o si ha leído muy poco de ciencia ficción. Hola, ¿qué tal, maestro Daniel Baruch Espinal? Saludos, saludos, qué gusto tenerlo por acá. Es muy difícil escribir casi cualquier cosa que valga la pena si no se ha leído mucho. Vamos a decirlo así, o sea, eh, digo, por dar una cifra, desde luego no es nada, no es ninguna cifra eh, eh, científica, no hay ningún estudio que la vale, a lo mejor sí lo hay, yo no lo conozco, pero algún escritor que pueda decir, bueno, pues yo me tuve que leer 500 novelas policíacas antes de escribir mi novela policíaca, pues no tanto 500, pero sí bastantes autores. Por ejemplo, a mí me encanta la novela policíaca, yo soy un ávido lector de novela policíaca y cuando era joven, era más joven, pues leí mucha novela policíaca, nomás por el gusto de leerla y pues desde luego leí pues a los maestros, ¿no? Sobre todo de la novela negra, pero también de la novela clásica, pues desde luego Agatha Christie, a Conan Doyle, que es uno de mis autores favoritos, ¿no? Toda la saga de Sherlock Holmes, que es algo que no solamente los escritores de novela policíaca, sino todos los escritores deberían de leer los cuentos y las novelas de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle para entender precisamente cómo se construye la novela, la narración, porque precisamente la novela en general es una exploración, es una investigación. Si bien en la novela criminal, en la novela policíaca, se investiga la culpabilidad o el causante o el culpable de un crimen, en la novela en general se explora las razones por las cuales los personajes hacen las cosas que hacen. Y en ese sentido, por ejemplo, pues podríamos decir que Dostoyevsky fue el gran investigador de la naturaleza y del alma humana a través de la novela, de gran parte de sus novelas. Y bueno, algunos pues incluso incluyen Crimen y Castigo como una novela policíaca, porque bueno, pues trata sobre un crimen, pero no es nada más del crimen, no es nada más el crimen, es la exploración de por qué Raskolnikov comete el crimen. ¿Sí? Por eso es importante leer novela policíaca también para escribir novela, pero bueno, si no les gusta mucho, pues leer a los clásicos, los maestros de la novela negra, leer a Raymond Chandler,
leer a Dashiell Hammett, leer a Elmore Leonard, leer a, pues bueno, a Sue Grafton, leer a pues todos los autores eh, que encuentren de novela, Larry Quinn, Agatha Christie, bueno, todos los gran cantidad de autores modernos, de autores nuevos, autores modernos, autores clásicos de novela policíaca. Bueno, esos son, esa es la fuente, los libros. Eh, desde luego, los libros pues nunca van a suplir la experiencia personal, nunca van a suplir, y eso se nota cuando alguien no ha experimentado la vida, ¿sí? Eh, es muy común, digo, cuando ya uno se vuelve un lector más eh, veterano, no quiero decir profesional, porque, pues bueno, sí hay lectores profesionales que leen para que les paguen, pero, o cobran por leer, pero un lector ya veterano, ya con experiencia lectora, alguien con experiencia lectora, pues sí se da cuenta de que, por así decirlo, un autor, lo que nos está contando un autor sobre la experiencia humana, está extraído de los libros y no de la experiencia personal de él, ¿sí? Es decir, cuando una obra se siente muy libresca. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, muchos han, por ejemplo, a Jorge Luis Borges lo catalogan como un escritor muy libresco, que sus experiencias, pues como él, pues bueno, no tuvo una gran, vamos a decirlo así, experiencia de vida en el sentido de que fuera un aventurero como Hemingway o como muchos otros escritores, eh, pues mucho de su conocimiento de la vida y de otras culturas y de la historia y de todo lo que conoció, pues fue a través de los libros. Y así son y de ahí provienen muchos de sus textos, ¿no? Tienen inspiración en personajes de la historia, en personajes de otras obras, en personajes de la mitología. Pero lo importante es que aunque son tomados por Borges, son tomados de los libros, hay una reflexión muy profunda de él como artista, como escritor, sobre la naturaleza humana. Y eso es lo que lo hace tan especial, es lo que hace tan especial y tan valioso y tan importante la obra de Jorge Luis Borges, sobre todo sus cuentos. Desde luego, como poeta, pues bueno, allí no hay, pues aunque sí tiene muchos poemas sobre temas tomados de la historia, de la mitología, de la literatura, pero pues allí es donde se muestra él como ser humano, ¿no? En la poesía, para eso es la poesía, para mostrar el alma más profunda del escritor. Entonces, ese es uno de es una de las otras fuentes de inspiración. Y obviamente, pues bueno, ya lo mencionamos también, la inspiración también viene de las otras artes. Es decir, el escritor tiene que ser, tiene que transitar, tiene que experimentar, tiene que enfrascarse en otras, en el disfrute y en el goce de otras artes. Desde luego, pues el cine, las artes visuales, la pintura, la escultura, la música, desde luego, pues bueno, las artes escénicas, el teatro, aunque bueno, pues ya es
O sea, una cosa es escribir teatro y otra cosa es escenificar el teatro, pero bueno, vamos a tomarlo como la ópera, es decir, la arquitectura. Es decir, el escritor tiene que abrevar de todas las artes, de todas las demás artes. No se puede entender un escritor que no tenga una curiosidad casi insaciable sobre conocer más historias, más personas, más experiencias a través de las artes. ¿Sí? Todos los grandes escritores son también eh, amantes y hasta fanáticos de otras artes, ¿sí? Y eso enriquece su literatura, ¿sí? Y de la pintura, de la música, ¿no? Por ejemplo, Julio Cortázar, pues era un gran amante del jazz, por ejemplo, ¿no? Eh, también, Murakami es amante del rock, le gusta mucho el rock, y así, o sea, todos los grandes escritores son también eh, amantes de otras artes. Entonces, ahí también se encuentra la inspiración. De todos estos elementos de la observación de uno mismo, de la observación de los demás, de la lectura, eh, de libros, de cualquier índole, de todos libros, pero bueno, si, si alguien tiene gusto especial por algún autor, por algún género, por algún tipo, es totalmente válido que le guste, lo que quiera, pero que lo lea. Y también eh, recurrir a otras artes, ser amante de otras artes, estar interesado en otras artes, ¿no? Porque eso es lo que lo va a nutrir para su escritura. Lamentablemente, en la actualidad, pues bueno, hay la, 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 estos tiempos no son muy oportunos, pues precisamente para pues todo esto que tenemos, que es pues, la creación del arte literario. Porque pues las personas, el común de las personas, como ya les decía, una de las cuestiones es la estandarización de las experiencias vitales, que entonces hacen que las personas dice, maestro, ¿qué ole Jesús Vicente? ¿A ti qué otro arte te gusta? Me pregunta Jesús Vicente. Bueno, pues a mí me gusta la música, me gusta el cine, me gusta la pintura, básicamente, ¿no? El teatro no lo he frecuentado mucho, teatro, pero sí la pintura, la, es- la música y el cine. El cine pues bueno, su hija idiota que es la televisión y las series, ¿no? Que bueno, que ya ahora ya las series, la televisión ya tiene, pues por lo menos en este siglo ya ha adquirido estatus de obra de arte, ¿no? Hay series que son prácticamente ya obras de arte audiovisual, ¿no? Alcanzan el estatus de obras de arte audiovisual. Por ejemplo, series como Los Soprano, o como Breaking Bad, o como The Wire, y otras, ¿no? Bueno, hay algunas de cómicas que también, pues, bueno, son consideradas también, este, ya, han superado el nivel de la infancia de la televisión y se han convertido en obras de arte por sí mismas, ¿no? Obras de arte que pueden ser, que tienen una profundidad y que tienen una
eh, proyección diferente a lo que es pues la televisión como puro entretenimiento, ¿no? Sino que ya tratan problemas profundos de la naturaleza humana, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, Los Soprano, por ejemplo, eh, pues es una historia de una familia de mafiosos, pero es al mismo tiempo un análisis de un personaje trágico, es casi, casi shakespeariano lo que nos plantea, y además la forma y la profundidad ya artística que ya está hecha por personas que saben el arte de narrar, que conocen el arte de narrar, ¿no? Dice, ¿y de qué otra y otras artes has bebido y de qué se vea en tu obra? Ah, pues, bueno, pues está la música, ¿no? En algunos de mis cuentos tienen soundtrack, ¿no? Tienen soundtrack de canciones, ¿no? Eh, También de la pintura, ¿no? Por ejemplo, de Remedios Varo, ¿no? Ahí me inspiré en un cuadro de Remedios Varo, la hija del Minotauro, para hacer ahí contrapunto de la historia de una torera, ¿no? De la pintura, de la música, sí, también del cine sobre todo en poesía, ¿no? O sea, hacer poemas sobre personajes eh, historias que he visto en el cine, ¿no? Que he hecho algunos poemas o he hecho referencia ahí a algunos poemas, o sea, sí, 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 o sea, ahí sí, 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 sí puedo decir que sí los he eh, eh, interactuado y los he integrado a lo que escribo. Entonces, esa es la cuestión. Ha estado hablando sobre las series que ya tienen pues ya un estatus, ¿no? Por la profundidad, por la complejidad y todo eso. Y cada vez se hacen mejores series, ¿no? Porque ya son es, personas que son escritores y realizadores, y bueno, sabemos que el cine es un arte colectivo, ¿no? Que no es nada más en la escritura o el escritor es el que hace la obra, sino que tiene que ver pues con los actores, los productores incluso, ¿no? Eh, los directores, ya es un arte colectivo, ¿no? El cine y la televisión es un arte colectivo, bueno, pero que sí nace pues de una historia, ¿no? Dice Mario Serino, un abrazo, eh, un abrazo, me dice el maestro Mario Serino, muy enriquecedoras sus aportaciones, no tengo siempre la oportunidad de seguirlas en tiempo real, pero las disfruto asíncronamente. Claro, muchas gracias, maestro. Ya nos estaremos viendo pronto por acá. Maestro Mario Serino de allá de Tabasco, eh, gran maestro, gran ensayista, gran poeta también, editor. Muchas gracias, maestro Serino. Em, em, bueno, entonces, esto, pues desde luego, las fuentes de inspiración nos van dando, nos van dando, y nosotros vamos siguiendo, pues precisamente con la intuición, ¿no? Con las intuiciones y los gustos y las formas de ser de cada que persona, pues nos va llevando a que nosotros sigamos cierto tipo de literatura y que después también nosotros escribamos o prefiramos escribir desde cierto punto, desde cierta parte del, de de nuestra personalidad, ¿no? Y entonces yo he hecho, bueno, pues esto es desde luego, es metafóricamente, ¿no? Ya sabemos que pues, se escribe con la cabeza, se escribe fundamentalmente con la cabeza,
y ya se realiza a través con los dedos o con la voz o con las teclas de las plumas, pero eso ya es el acto mecánico, pero en realidad la, 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 la escritura sucede en la mente, ¿no? La lectura sucede en la mente y luego ya nada más es el vaciado en el papel o en el artefacto tecnológico de nuestra preferencia. Em, entonces, ese era un poco el sentido de la provocación, de decir, ¿con qué parte del cuerpo escribes? Bueno, déjenme contarles que, bueno, yo un tiempo, bueno, como muchos saben, yo estudié en la Escuela de Escritores de SOGEM y tiempo después, pues, me fui invitado a formar parte del claustro de maestros con otros escritores que habían sido mis maestros, y que bueno, pues ahora, después yo ya era también, formaba yo parte también de la escuela. Y entonces, a los alumnos de la materia, yo daba una materia que básicamente era narrativa, pero introducción a la narrativa, pero que yo le llamé, pues bueno, ahí porque fue muy rápido, entonces yo le llamaba novela, arte e historia, que básicamente era darles cuestiones de mitología, ¿no? De mitología y de novela, de narrativa. Entonces, yo les aplicaba un cuestionario al inicio del semestre. En la primera clase yo aplicaba un cuestionario de una hoja, unas 5 preguntas muy sencillas, sobre todo pues para conocer con qué clase de bichos, qué clase de personas estaba yo tratando cada semestre, y sobre todo para darme una idea de también llevar un seguimiento, pues de qué tanto la gente que se inscribía en esa escuela, pues realmente tenía intenciones de convertirse en escritores serios. ¿A través de qué? Pues bueno, a través de preguntarles, dime cuáles son tus cuentistas favoritos, dime cuál es tu novela favorita, tus 5 novelas favoritas, tus 5 cuentistas favoritos. eh, y también les preguntaba, y esta era una pregunta que les sorprendía mucho porque yo les preguntaba, ¿con qué parte del cuerpo escribes? ¿Escribes con el cerebro, con el corazón, con el estómago o con el sexo? Y entonces, pues algunos ponían, yo les ponía que escribieran, que tacharan, ¿no? Por cuál parte, por cuáles partes, que no eran excluyentes, ¿no? Las partes del cuerpo no eran excluyentes, y podían escribir desde todas las partes, y que me dieron una explicación. ¿Por qué? ¿Por qué habían seleccionado esa parte o esas partes, ¿no? Y eran muy interesantes las preguntas. Lo que también no se esperaban era que yo leyera las preguntas en la clase, es decir, que yo leyera los libros que eran sus favoritos y sobre todo esta pregunta, ¿no? Y también les preguntaba, bueno, les pedía que hicieran 3 preguntas al maestro, las preguntas que quisieran, ¿no? Y entonces, pues bueno, eran muy chistosas las preguntas que me hacían, ¿no? Desde las más comunes hasta las más descabelladas. Pero bueno, la cuestión es que yo precisamente les hacía esto, y pues bueno, de ahí viene esta provocación de con qué parte del cuerpo escribes. Cuando decimos que escribimos con el cerebro,
quiere decir que escribimos más desde la razón y desde la lógica. Es decir, un escritor escribe con el cerebro, un autor puede ser muy cerebral cuando su privilegia en, en sus obras el desarrollo de una trama y de que los personajes actúen y reflexionen, ¿sí? Y que es la buena parte de sus decisiones estén tomadas o surjan a partir de la razón y de la lógica. O que los problemas surjan precisamente de la sinrazón y de lo ilógico. Eh, en este sentido, por ejemplo, pues un autor al que le gusta o un escritor al que le gusta desarrollar historias desde la razón y de la lógica, pues estará perfectamente encaminado a desarrollar una novela policíaca, al género policíaco. Desde luego, pues bueno, eso fue al principio del género policíaco, ¿no? Donde todo o sea, el armado de la historia y de la trama era precisamente el descubrimiento del el descubrimiento del culpable y de cómo se había realizado el crimen que llevó a sus últimas consecuencias, por ejemplo, Agatha Christie, donde era la novela Enigma, así se le llamaba, ¿no? La novela Enigma, donde se planteaba una situación, se planteaba un crimen y luego pues era dar las pistas y que el lector junto con el lector a la par del autor fuera descubriendo, ¿no? Quién fue el asesino o el culpable del crimen. Sin embargo, eso demostró, en la novela policíaca demostró ya demostró muy pronto el desgaste, ¿sí? ¿Por qué? Porque el lector fue aprendiendo, el lector se fue aprendiendo la fórmula, que finalmente, pues en eso se terminó convirtiendo la, eh, la novela policíaca en un rompecabezas, en un crucigrama, en algo que se volvió formulaico. Entonces, cuando se desgastó ese modelo, esa forma de escribir nada más desde la razón y la lógica, pues surgió otra generación, vino otra generación de escritores que descartaron, o más bien no le dieron ya la supremacía a decidir quién o a encontrar quién era, quién era el culpable, plantearle un reto lógico, un reto intelectual al lector, sino precisamente incorporar otros elementos, tales como por ejemplo la emoción y la crítica social y en la crítica al sistema, ¿no? Es decir, hacer una crítica a la podredumbre de la sociedad moderna. Y entonces surgió lo que se le llamó la novela negra. La novela negra, la novela policíaca negra, donde lo importante no es quién mató, quién cometió el crimen, sino desenmascarar y criticar y mostrar la podredumbre de la sociedad y de esos personajes que cometen crímenes y que pues tienen víctimas y que pues no obtienen su castigo. A diferencia de la novela clásica, donde ahí lo que es precisamente es encontrar al malhechor para que reciba su castigo de parte de la ley,
En la novela policíaca de negra, no importa, generalmente no importa si la ley, si la institución castiga al, al delincuente o al malhechor, sino que es el propio detective el que aplica su ley, es decir, tiene su moral personal y entonces a partir de eso él decide cómo castigar o cuál es el castigo que va a recibir el que causó el mal, ¿no? El culpable. Eso es también una derivación de lo que hace Sherlock Holmes, ¿no? ¿Qué tal, qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Eh, eh, Sherlock Holmes, por ejemplo, Sherlock Holmes no era policía. De hecho, a Scotland Yard le caía mal, al jefe de Scotland Yard le caía mal Sherlock Holmes, era una especie de asesor, o la gente recurría a Sherlock Holmes para que encontrara, para que descubriera un caso, porque el Scotland Yard pues, no funcionaba. Y luego se lo encontraban ahí en las investigaciones y obviamente, pero no era un policía en sí mismo, era un investigador independiente. Eh, entonces, eh, eso es un poco la figura del detective que predomina en las películas y en las novelas hasta hoy. El personaje del detective que es independiente de la policía, que no es un policía institucional, sino que es un, un investigador privado que generalmente tiene sus problemas, que tiene su historia, que tiene sus que veres y te arrastra una historia compleja y que tiene su propio código de conducta. Y entonces se mete a investigar o a tratar de esclarecer, no porque él quiera que el culpable pague con la ley y meterlo a la cárcel, sino porque lo mueve un afán de aplicar su propia idea de justicia. Sobre todo porque ya no es nada más la cuestión de el reto intelectual, el reto intelectual de resolver el caso como Sherlock Holmes, sino el reto moral, ¿sí? O sea, se va dando cuenta de que hay ahí mucha podredumbre y entonces se involucra personal y emocionalmente en el caso, en los casos que trata. Y entonces ahí es donde surge esta, ¿no? Entonces ahí ya se incorpora otro elemento que es el corazón, otra parte del cuerpo a partir del cual se escribe, que es el corazón. Bueno, ya sabemos que ahí no se encuentran los sentimientos, pero metafóricamente los sentimientos están en el corazón o parten del corazón. Entonces ahí, cuando ya nos involucramos y tratamos de analizar o demostrar las razones o los motivos, las motivaciones sentimentales, amorosas, románticas, psicológicas, ¿sí? De los personajes, eh, pues ahí es donde escribimos desde el corazón, ¿sí? Entonces, ¿qué género, qué géneros son los que se escriben o donde predomina la escritura desde el corazón? Pues ya dijimos, desde luego, las novelas amorosas. Las novelas amorosas tienen una carga, ¿sí? Emocional, sentimental, ¿sí? La novela romántica, la novela amorosa, ¿sí? Y mucho de la novela psicológica, ¿no? Como por ejemplo las
de Dostoyevsky, ¿no? Bueno, pues de muchos autores, este, pues, casi todos los novelistas del siglo XIX, muchos del siglo XX, pues son básicamente novelas psicológicas, donde es el análisis de las motivaciones más profundas de los personajes, ¿no? Y que involucran, pues, fundamentalmente sus emociones, sus sentimientos y que son los que los hacen tomar decisiones que los llevan a tener esas historias, a resolver o a vivir esas historias en las en las novelas, en las películas, en los cuentos. Hola, ¿qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Gabriela Trezán, saludos, saludos. Eh, entonces, la novela, digo, obviamente en la actualidad, en la actualidad es la novela amorosa, es novela romántica, pues es una, pues, una de las más socorridas, de las más escritas, de las más eh, representadas, ¿no? Y de las más consumidas, de las más leídas por el público lector, ¿no? A niveles pues, ya industriales, ¿no? O sea, es toda una industria y que cada vez piden más y piden más. ¿Por qué? Pues porque precisamente los sentimientos son algo de lo más difícil de interpretar y de analizar por parte del ser humano, ¿sí? ¿Por qué me siento como me siento? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué estoy enamorado? ¿Por qué no estoy? ¿O por qué me siento en relación con, así en relación con tal persona? ¿Por qué la amo? Por qué sufro? ¿Sí? ¿Por qué tengo problemas con mis padres, con mis seres queridos, con el mundo? ¿Sí? ¿Por qué tengo eso? ¿Por qué me siento así? Esa es es una de las grandes interrogantes que mientras sigamos siendo seres humanos como hasta ahora y no nos convirtamos en máquinas y no pensemos nada más lógicamente, pues seguiremos teniendo sentimientos y nos seguirán siendo los sentimientos las grandes interrogantes del ser humano porque no podemos dejar de sentir, porque eso es lo que nos hace seres humanos. Pero precisamente es curioso que mucha gente pues lee eso porque lee ese tipo de literatura, literatura amorosa, literatura romántica, literatura psicológica, porque pues quiere encontrar respuestas, quiere verse reflejado en esas historias, quiere sentir también, ¿no? Quiere rememorar o resentir eso que siente y sentirse identificado con los personajes, con las emociones de los personajes. O también porque no lo siente en su propia vida, porque no los ha sentido. Y entonces leen novelas románticas, leen novelas porque dicen, ah, qué bonito sería tener una relación o sentir algo eh, como sienten estos personajes, ¿no? He ahí pues la razón de muchos, pues del éxito de lo que se le llama pues la novela juvenil, la novela no romántica juvenil tóxica. Es decir, estas novelas donde generalmente van dirigidas a las lectoras femeninas, eh, digo, también hay lectores masculinos, pero bueno, lectoras femeninas que donde los personajes son personajes, son personajes mujeres, comunes y corrientes, es decir, sin ninguna particularidad especial o extraordinaria, que se enamoran de hombres
peligrosos, de hombres taimados, de hombres que en una situación común, pues no se fijarían en ese tipo de personas, pero entonces en la novela, pues si no dejaría de ser novela, se fijan en las personas y estas personajes femeninos quieren, se dan cuenta de la humanidad de esos personajes atormentados, eh, y ellas quieren curarlos y arroparlos con su amor para que se vuelvan buenos, para que dejen de ser malvados. Y entonces, hola, ¿qué tal, Alma? Tarde por aquí estoy, al rato lo veo desde el principio. Pues eso es lo que, y esa es la razón del éxito de muchas historias, ¿no? De muchas historias, de muchos libros que tienen gran éxito, precisamente, dice novelas de Wattpad, efectivamente, efectivamente, novelas de Wattpad. Edgar, ¿cómo estás? Argelia Cano, un gustazo escucharle. Argelia Cano, un gustazo escucharle, gracias por la orientación y sugerencias. Entonces, esa es una de las cuestiones de eso, ¿no? Que se escribe desde el corazón, desde el sentimiento, lo cual no está mal. Yo lo que digo es que, ¿cuáles son las razones? Digo, hay grandes escritoras, buenas escritores de novela romántica, de novela amorosa, donde sí se analiza y se escribe historias de amor, historias donde el personaje sufre y tiene una experiencia amorosa que puede ser, que es profunda y que es narrada de manera excelente. Lo que yo digo es que eso es lo que pasa con estas novelas que son muy comunes y que hay todo un mercado y que se leen y se consumen, y se siguen consumiendo y se siguen publicando, tanto por las editoriales establecidas como por propios autores que se autopublican, que pues bueno, que siguen, que son leídas, ¿no? Pero esa es una de las cuestiones con estas novelas que son sobre todo escritas por personas muy jóvenes o personas inmaduras emocionalmente, ¿no? Que todavía siguen, no han, no han, no se han autoanalizado, no han interiorizado, no han realizado la adecuada introspección para darse cuenta de que hay esos problemas. Porque finalmente, pues bueno, también la escritura, la literatura también es una autoexploración, pero ese ya sería otro tema. Quizá en algún otro momento podremos platicar sobre el poder curativo de la escritura y de la literatura, o sea, tanto de la escritura como de la lectura, ¿no? El poder curativo para el escritor y para el lector, ¿no? A nivel, pues, eh, intelectual, emocional, ¿no? También, bueno, pero esa es una de las cosas. Ahora, también hay muchos que ya lo escriben como un negocio, lo escriben porque saben cuáles son los resortes y los mecanismos de la literatura romántica y escriben y escriben y escriben, ¿no? Escriben sobre esos temas porque saben que se venden. Entonces también digo, pues ahora sí que yo no soy nadie para decirle a la gente que no escriba, ¿verdad? Que no escriba lo que quiera, pero sí tengo que decir lo que es y lo que yo pienso acerca de pues, esa literatura que pues es escrita desde el corazón y para el corazón, ¿no? Para satisfacer esas necesidades. Bueno,
El siguiente tiene que ver, la siguiente parte que estoy, que yo planteo, que yo propongo, es escribir desde el estómago. Que yo planteo, que yo propongo, es escribir desde el estómago, ¿no? Escribir desde el, desde las entrañas, escribir desde, desde el, lo más profundo del enojo, ¿no? Escribir desde la insatisfacción, vamos a decirlo así, escribir porque algo traemos muy apretado, traemos algo que nos oprime y entonces tenemos que sacar, ¿no? Hay muchas personas que escriben desde ahí, escriben desde el estómago, ¿no? Escriben desde el malestar, desde la insatisfacción. No hay otro escritor que yo piense más que escribe desde las entrañas que Charles Bukowski, por ejemplo, ¿no? Yo no, yo no, yo no conozco, digo, aunque unos pudieran decir, no, escribe más desde el sexo. No, 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 escribe desde las entrañas. Jesús, hola, bueno, a ver, voy a leer lo que dice Jesús. Dice Jesús, fíjate que recuerdo de maestros viejos que a nuestra generación nos recomendaban trabajar en cosas ajenas a la literatura y alimentarnos de la cotidianidad, independientemente de nuestras lecturas, es decir, vivir la vida, no solamente en la literatura, aunque entiendo que son estilos y formas de cada quien. Sí, sí, es interesante eso, mi querido Jesús, porque yo pienso que, por ejemplo, si nos, digo, es lo que pasa, por ejemplo, de las novelas, muchas novelas de escritores o sobre todo personas que se dedican al análisis de la literatura. Por ejemplo, académicos o personas que trabajan en universidades dando clases o investigando sobre la literatura. Y entonces sus personajes son precisamente escritores, ¿no? Ese es a mí, o sea, a mí, yo cuando empiezo a leer una novela y el personaje principal que está hablando, el personaje eh, que se protagonista es un escritor, a mí ya, yo ya lo empiezo a leer con cierto resquemor, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente, o muchas veces, pues va a ser sobre problemas y dilemas que aquejan a los escritores, ¿sí? Entonces van a hacer cosas sobre sus broncas cotidianas, las envidias dentro del claustro de maestros, o relaciones con una alumna, o problemas con el matrimonio, es decir, cosas que no salen de eso, pues obviamente hablan de eso, de lo que han vivido. ¿Y eso de qué habla? Pues bueno, habla pues precisamente pues de una falta de conocimiento o de escribir sobre otras cosas, sobre otras vidas u otras experiencias que no sean las experiencias inmediatas, ¿no? Entonces, ese tipo de novelas, que también hay todo un género, ¿no? O sea, hay toda una serie de novelas que yo sí he detectado que se escriben y que quienes las escriben, ¿no? Eso me parece que sí tenían razón estos maestros. Pero yo creo que no importa eh, el hecho de que uno se dedique a cosas, nada más a cosas de literatura, ¿no? La cuestión es, ¿de dónde saco yo la inspiración? ¿Sí?
de la vida misma, pero también, pues entonces tengo que experimentar cosas en mi vida misma, ¿no? Y añadirle la cuestión de la imaginación. O sea, ok, yo me puedo enamorar de una mujer, pero no necesariamente tiene que ser un maestro de literatura o un periodista, ¿no? Que se enamore y que sea la historia que cuente, que sea muy parecido a mí, ¿no? Puedo darle elementos de mi propia personalidad al personaje, pero hacerlo muy diferente a mí, que tenga otro oficio, que se dedique a otra cosa, que sea en otra época, y no necesariamente que refleje mi, no solamente que refleje mi estado actual o mi estado personal. Bueno, sabemos que en la actualidad, pues bueno, hay todos estos, bueno, no todos, pero sí hay esta tendencia al género de la autoficción, es decir, que el autor abreva de su propia vida para contar, para escribir una novela y escribe sobre sus propias experiencias. Eh, de hecho, pues bueno, esta escritora francesa Annie Ernaux, que ganó el premio Nobel hace un par de años, pues bueno, ella escribe sobre sus propias experiencias, sobre su propia vida, pero lo hace con una profundidad y con un análisis, con una autorreflexión que, bueno, pues sobrepasa la cuestión de lo común, ¿no? Entonces no es nada más las cuestiones personales o que sean aburridas, o muy contadas, sino verdaderamente está contándonos algo eh, único a partir de su propia experiencia, porque ella tiene una sensibilidad y un poder de autoapreciación que lo plantea en su propia literatura, ¿no? Que eso es lo que hace diferente a estas cosas. Entonces, sí es cierto, digo, son diferentes formas, ¿no? Eh, pues hay personas que experimentan, que buscan y que salen a experimentar la vida, ¿no? Y entonces les gusta viajar, les gusta hacer deportes extremos, les gusta experimentar, ¿no? Cosas. Y habemos personas que nos gusta sentir, experimentar y aprovechar, y eso es, creo que eso es algo que lo que a mí me pasa. Yo aprovecho todas las experiencias a las que me enfrenta la vida, ¿no? Sean, sean comunes o sean extraordinarias, todo depende, o sea, no hay nada extraordinario u ordinario en la literatura. Lo extraordinario o lo ordinario está en la forma de contar. ¿Sí? Ángeles lo era. Creo que escribe según mi estado de ánimo. Escribo según mi estado de ánimo. Sí, sí, bueno, pues ese es ahí, pues una forma de escribir, ¿no? O sea, también, o sea, escribir a partir del sentimiento, ¿no? De la emoción que nos embarga en el momento en el que queremos escribir. Eh, pero yo sí creo, decía yo, que la forma en cómo nosotros escribimos es lo ordinario o extraordinario, independientemente de dónde hayamos tomado eso que estamos contando. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un episodio donde tengo que, por ejemplo, estar en un hospital, puedo contar exactamente lo que me pasó en el hospital, lo que yo viví en el hospital. Y puede ser extraordinario,
aunque lo que me haya sucedido sea muy común, pero la forma en como yo lo cuento es lo extraordinario. Y me puede pasar algo totalmente extraordinario, tener un accidente de avión y tener toda una experiencia traumática y contarlo de la manera más aburrida, aunque haya sido extraordinario, ¿sí? El acontecimiento en sí, pero está contado de manera ordinaria, está contado de manera común y aburrida. Entonces, ahí esa es la cuestión, ¿no? No hay nada en la vida humana que sea extraordinario o ordinario. Hay formas de contar las experiencias humanas de manera ordinaria o extraordinaria. Entonces, y cuando digo ordinario es contarlo de la misma manera en que ya se ha contado mil veces. A eso me refiero, que es precisamente la necesidad de leer mucho para escapar precisamente de lo que ya se ha escrito. Porque cuando uno no ha leído mucho, uno cree que todo lo que se le ocurre a uno ha sido pensado por primera vez y que a nadie se le ha ocurrido. Y ya después, cuando uno va avanzando en la lectura, en la historia, en las lecturas, se da uno cuenta de que pues ya se ha contado esa historia que a mí me parecía única y original, ya se había contado mucho mejor y muchas veces antes. Entonces, ese es parte del trabajo de ser escritor serio, ¿no? Bueno, entonces hablábamos que de escribir desde el estómago, desde las entrañas, ¿no? Y entonces decíamos que cuando se escribe desde las entrañas, se escribe desde la insatisfacción, desde el dolor, desde la rebeldía, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Entonces decía que uno de los escritores que yo creo que más escriben, que han escrito sobre eso, desde las entrañas, pues es Charles Bukowski, aunque algunos dicen, no, pues es que escribe nada más de puros borrachos y de puras prostitutas y de puras cosas sucias, sí, pero eso es una lectura pues, superficial. Existe, bueno, para quienes no la hayan leído, se la recomiendo muchísimo, que creo que es una de las grandes novelas norteamericanas y una de las grandes novelas, la gran novela de Charles Bukowski que se llama La senda del perdedor, la cual escribió a los 60 años y que narra precisamente su infancia y su primera adolescencia, la vida que llevó con su familia, con su padre, que era un padre muy, eh, pues, bueno, ese era todo un personaje que le hizo sufrir y que lo trataba muy mal y que él, pues era un niño muy frágil, era un niño muy frágil, muy sensible y que sin embargo eso nos ayuda a entender por qué se volvió el hombre que se volvió cuando creció. Es decir, este hombre fuerte, aparentemente sin sentimientos, aparentemente desligado de la sociedad, que en realidad lo que gritaba y lo que necesitaba y que por eso escribía incansablemente era tratar de establecer contacto con la humanidad, con los demás. Y su forma de establecer contacto con los demás y de sentirse querido era a través de lo que escribía. Pero era una cosa muy extraña, era una cosa muy extraña porque él era muy huraño, pero al mismo tiempo, en su persona y en lo que escribía, pero al mismo tiempo lo que estaba pidiendo era amor y atención, cosa que no le dieron sus padres. Y en esa novela queda perfectamente plasmado, además con una crudeza, con una limpieza narrativa
que resulta precisamente dolorosa. Entonces yo se la recomiendo, les recomiendo que lean La senda del perdedor de Charles Bukowski. Ahí está, la pueden conseguir en cualquier lado, en cualquier librería. Pero, por ejemplo, para mí, esa es una eh, muestra de la literatura escrita desde la entraña. Otro, pues, es su gran maestro, John Fante, ¿no? Otro escrito precisamente desde la entraña. Otro escrito también desde la entraña, pues es Knut Hamsun, este escritor noruego que ganó el premio Nobel y que tiene una gran novela que se llama Hambre, que también está escrita desde la entraña. Otra novela escrita desde la entraña, pues son Las Memorias del Subsuelo de, de Dostoyevsky, que es una novela, son novelas, yo les llamaría novelas encabronadas, ¿no? Novelas encabronadas. Eh, Otro autor que también escribe mucho desde la entraña es Ricardo Garibay, ¿no? Ricardo Garibay, aunque tiene por ahí alguna novela muy, pues una novela escrita desde el amor, es una novela amorosa, es una novela sobre el amor, sobre el sentimiento, pero está escrita también desde la entraña, que se llama Triste Domingo. También la recomiendo mucho, ¿no? Precisamente que estamos en domingo. Y bueno, ese es lo que yo llamaría escribir desde la entraña. Escribir desde el dolor, desde el encabronamiento, desde la rebeldía, ¿sí? Ese sería escribir desde la entraña. Escribir desde la inconformidad. Y luego, pues bueno, ya bajando, pues se escribe también para excitar, para excitarnos emociones eróticas. Y bueno, pues eso también hay diferentes niveles, ¿no? En alguna ocasión ya hice una charla, la pueden ver, la pueden buscar en mi canal de YouTube, eh, precisamente sobre la literatura amorosa, lo que es la literatura erótica. Y pues bueno, eso cuál es el objetivo, ¿no? Se escribe pues porque uno se excita escribiendo, se excita con lo que escribe, pero también busca excitar a los demás, excitar las emociones eróticas, ¿no? Entonces hay diferentes niveles, ¿no? Hay un nivel, vamos a llamarlo así, suave, ¿no? Que son las novelas rosas, las novelas eróticas rosas, donde pues no hay una exposición, una descripción muy gráfica acerca del ayuntamiento entre seres humanos y el intercambio de fluidos, y hay otras, la literatura pornográfica, cuyo objetivo es precisamente la excitación. Y entonces, pues ahí en esas novelas, pues se le escribe tal cual, ¿no? Sin ninguna cortapisa, pues el acto sexual. Y tenemos la novela erótica, la literatura erótica, que si busca promover, busca provocar la emoción erótica, es decir, la excitación, pero no de una manera frontal, o sea, no la descripción tal cual, sino de una manera velada, de una manera metafórica, si es que ustedes quieren, atmosférica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un autor que podría yo citar dentro de la literatura erótica es Alberto Ruiz Sánchez, ¿no? Con su serie de novelas sobre Mogador, que es literatura erótica, ¿no? Que no necesariamente describe el acto sexual. Y obviamente, pues tenemos pues, una gran cantidad de novelas eh, pornográficas que buscan precisamente el enardecimiento, la excitación frontal de la sexual. Tenemos, pues bueno, por ejemplo, de los grandes autores, pues Guillaume Apollinaire,
eh, este autor Pierre Louis, ¿no? Pero bueno, ya así, escribir una novela erótica, sí, una novela pornográfica es muy difícil, es casi un, o sea, es algo que el escritor que se decide a escribir una novela pornográfica es porque quiere lograr un objetivo, se lo pone como un reto, porque obviamente es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, en su momento a Henry Miller se le catalogó como sus obras como novelas pornográficas, luego ya se fue bajándole un poco a la cuestión de la calificación de novela pornográfica, porque describía pasajes en sus obras, hay pasajes abiertamente sexuales. Y uno se da cuenta, digo, cuando uno lee a Henry Miller a los 20, 25 años, pues sí, uno lee ávidamente y con mucho interés esos pasajes, pero uno se da cuenta de que en realidad, pues eso es nada más incidental, que lo importante es la forma en que Henry Miller analiza la vida, el sinsentido de la vida y el afán de vivir, el gozo de vivir, ¿no? Es muy interesante, son muy interesantes los pasajes reflexivos y filosóficos de las novelas de Henry Miller, aderezados con los episodios eróticos, ¿no? Entonces, esa es la cosa, cuando ya uno tiene 40 años, pues ya relee uno las novelas de Henry Miller y pues se da cuenta de que, pues bueno, ya lo erótico, pues ya lo ha probado uno, ya sabe cómo es, pero lo que lo atrapa a uno son las experiencias, es la experiencia eh, de vida y las reflexiones de Henry Miller, ¿no? Entonces, ahí está, digo, eso es una cuestión. Yo creo que la parte erótica, o sea, escribir lo erótico, eh, es una cuestión que no necesariamente es algo que domine toda una obra, sino que son partes, es aderezado, ¿no? Y digo, es lógico porque pues uno no puede estar todo el tiempo pensando en eso y haciéndolo eso, ¿verdad? O sea, se hace y se vive y luego se hace, aunque se esté pensando todo el tiempo en eso, porque si no, no viviríamos. Si nada más estuviéramos haciéndolo eso, y además sería tremendamente aburrido, ¿no? Sería tremendamente aburrido estar leyendo nada más eso, o que eso es nada más, eso fuera lo que sucediera en la novela, o en una novela. Se puede escribir un cuento pornográfico, digo, un cuento erótico, ¿no? Que busque precisamente la excitación del lector o provocarle la excitación del lector. Por ejemplo, unas buenas colecciones de libros, de cuentos eróticos son los de Anais Nin, Pájaros de Fuego y Delta de Venus, y pues muchas de las cosas que se publicaron en en esta colección ya descontinuada de La Sonrisa Vertical de Tusquets, donde ahí pues por ejemplo, Las Edades de Lulú, ¿no? Se publicó allí Las Edades de Lulú, eh, la 9 semanas y media, ¿no? Que después se hicieron películas. Elizabeth McAlgo se llamaba la autora de 9 semanas y media, y la de Las Edades de Lulú era Almudena Grandes, que ya falleció, también gran novelista, pero que pues, es una novela erótica, ¿no? Entonces, ahí, para los que quieran leer buena literatura erótica, pues pueden buscar los libros de esta colección, La Sonrisa Vertical, de Tusquets, que eran unos libritos rosas, por ahí debo de tener yo ahí algunos, que también publicaron algunos de Henry Miller,
ahí una novela de él, de Opus Pistorum, eh, que es esa colección, por ejemplo, para leer literatura erótica, ¿no? Casi lindando en lo pornográfico, pero bueno. Igual, por ejemplo, les digo algunas cosas de Guillaume Apollinaire, de Georges Bataille también, de Georges Bataille, Bataille se escribe, Georges Bataille, eh, El Ojo, Mi Madre, o sea, varios, Historia del Ojo, que eso los publicó ya una editorial desaparecida, Premia, que todavía se pueden conseguir en las librerías de viejo, ¿no? O sea, los libros de Premia. Y pues bueno, es cosa de buscarlo. Bueno, pero entonces ahí es cuando uno, esto es este repaso que hicimos ahora de, pues bueno, desde qué parte escribes y qué parte del cuerpo te lleva a qué género, ¿no? Te puede servir eso, pues es interesante, ¿no? Entonces, si escribes desde el estómago y las entrañas, pues es una novela filosófica, vamos a decirlo así, una novela confrontativa, ¿no? De personajes rebeldes, de personajes que están en contra de lo establecido. Si escribes del corazón, pues sería literatura amorosa, novela romántica. Si escribes desde el cerebro y la razón y la lógica, pues lo tuyo es lo policíaco, el thriller, ¿no? El thriller, pues ahí ya se combina también con la emoción. Y pues bueno, también hay otra parte del cuerpo que no me voy a ocupar, con la que hay personas que les gusta, no les gusta, sino que pues es con lo que pueden escribir, pues que son con las patas, ¿no? Parece que escriben, que les gusta o que no se dan cuenta de que lo que escriben pues está mal escrito y entonces parece que lo escriben con las patas y tienen grandes problemas de ortografía, gramática, sintaxis, no digamos de de léxico y de estructura y de conceptos narrativos, de manejo de los conceptos literarios, ya sea que escriban narrativa, que escriban poesía, que escriban ensayo, ¿no? Y por esa razón, pues personas que no escriban o que quieran escribir con las otras partes de su cuerpo y no con las patas, pues para eso están, pues ya dijimos, los libros, hay que leer mucho, pero también están los talleres literarios y las asesorías personalizadas para mejorar la forma en que uno escribe o mejorar la obra si ya la tienen escrita. Entonces, por eso, pues bueno, los que no sepan, pues bueno, tengo abiertos 3 talleres para diferentes géneros. Los lunes es el taller de poesía, el martes es el taller de ensayo y el miércoles es el taller de narrativa. Y si ustedes ya tienen una novela escrita, un libro escrito, o quieren empezar su tesis, o quieren empezar su novela desde cero, también eh, pueden recurrir a las asesorías personalizadas a través de lo que yo le llamo laboratorio de proyectos de escritura, que ahí lo podemos trabajar de diferentes maneras y todas son personalizadas en el sentido de que nos acomodamos a las necesidades y a los tiempos que ustedes requieran para trabajar ya sea su obra que ya está escrita
eh, o empezar a escribir un libro, una obra desde cero. Entonces, pues eso es lo que quería yo compartir en esta ocasión con ustedes, ¿no? Quería compartir en esta ocasión con ustedes que, pues esta plática sobre la literatura, con qué parte del cuerpo escribes. Bueno, pues es todo por hoy. Gracias a todos los que nos acompañaron acá. Ya saben que, bueno, si alcanzaron a llegar después, ¿no? Este, y Silvia, ¿cómo estás? Dice, muy recomendable el taller de los miércoles y las ideas personales con mi maestro Guillermo Vega Zaragoza. Gracias, Silvia. Silvia, que ya terminó su libro de cuentos, ya próximamente estará ya publicado. También una querida amiga y compañera escritora, ya dando el brinco hacia ya ser una autora publicada. Y entonces, pues bueno, gracias por la recomendación. Y pues bueno, ya saben que si no llegaron y que también, pues bueno, vayan a mi canal de YouTube. Ahí yo resubo las charlas. Ahí están, digo, son estas charlas que estoy yo retomando en estos días, pero ya hay bastantes que ya di en otros momentos y que ustedes si quieren pueden ahí también navegar y ponerlas para pues enterarse de, pues sobre todo temas literarios, ¿no? Ahí hay bastantes cosas que, pues bueno, los invito a que se suscriban, a que me sigan y pues ya nos estaremos viendo acá en esta semana. Yo creo que va a ser el jueves, no creo, va a ser el jueves porque es el día y voy eh, a tratar un tema que me ha interesado mucho, sobre todo porque pues veo eh, que, que hay varios escritores, sobre todo escritores jóvenes, que se lamentan de que las editoriales no inviertan en promoción para sus libros y que entonces eh, pues que por eso no se venden, porque las editoriales no invierten no los promueven, ¿no? No promueven los libros para que se vendan. Y lo que yo quiero compartir el próximo jueves es que la literatura no se vende como se venden todas las demás mercancías. De hecho, la literatura no es una mercancía. ¿Sí? O sea, la literatura no se puede vender como cualquier otra mercancía porque es una mercancía especial, vamos a decirlo así. No es una mercancía cultural como podría ser venderse boletos de una película o boletos de un concierto de música popular, sino que tiene características especiales que es necesario tomar en cuenta. Entonces, pienso platicar sobre las particularidades de la mercadotecnia, lo que deberían de tomar en cuenta y entender los escritores acerca de lo que significa tratar de vender un libro. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar sobre eso y sobre todo vender un libro en la actualidad, ¿no? Lo que implica vender un libro en la actualidad, es decir, elementos, como no lo quiero hacer, no quiero que sea muy académico, o sea, no van a ser elementos de mercadotecnia editorial, sino más bien pues platicar precisamente sobre las particularidades de lo que implica la promoción y la venta del libro.
Ya hemos platicado sobre eso, qué hago después de que ya publiqué el libro. Platicamos un poco de eso, pero vamos a profundizar sobre eso porque pues parece que hay, eso es lo que yo he detectado y que bueno, pues me gustaría compartirlo con ustedes, ¿no? Promociona el de Bukowski. ¿Cuál de Bukowski? Ah, mi curso. Ah, bueno, sí, si quieren, bueno, es que ese curso que impartí ya hace tiempo, que está grabado, que es un curso de sesiones grabadas sobre la vida y la obra de Charles Bukowski. Ese lo pueden adquirir si se inscriben a alguno de los talleres o alguna de las asesorías, junto con otros dos cursos en línea. Entonces, a ese curso de Bukowski, curso sobre J.D. Salinger y un curso sobre las 25 obras que hay que leer, ¿no? Las 25 obras literarias que hay que leer, pues están en línea y entonces ustedes los pueden tener gratis si se inscriben al taller, a cualquiera de los talleres, ya les digo, lunes de poesía, eh, martes de ensayo, miércoles de narrativa, de 6 a 8 de la noche, es en esos días. Y las asesorías, pues bueno, esas ya las pactamos con cada persona, ¿no? De acuerdo con sus necesidades, sus tiempos y también mis tiempos. Entonces, pues muchas gracias y pues les mando un gran saludo. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche de viernes y pues les agradezco su paciencia y su compañía. Hasta luego.